Vale, ya he escrito lo que decía. Toda permutación, el inverso de cualquier permutación, es una permutación con la misma estructura de ciclos. Y si pensamos en lo que hemos hecho en la sección 3, esto lo que significa es que en el grupo simétrico cualquier elemento es conjugado a su inverso. Esa es una propiedad interesante en teoría de grupos, que no cumple cualquier grupo, pero sí que cumple el grupo simétrico. En el grupo simétrico, cualquier permutación es conjugada a su inversa. Bueno, eso para lo que estamos haciendo ahora no nos interesa, aunque como digo es una observación importante. Vamos entonces ya a ver que realmente A omega es un subgrupo de S omega. Sean F y G pertenecientes a omega. Dos permutaciones pares. Hay que ver que F por G menos 1 también está en A omega. ¿Vale? Este era el criterio principal para ver que un subconjunto de un grupo era un subgrupo. Ver que si teníamos dos elementos cualesquiera, X e Y, X por el inverso de Y estaba en el subgrupo. Bueno, pues por hipótesis F y G son pares. ¿Vale? Tenemos F es par y G es par. Ahora, hemos dicho que el inverso de G tiene la misma estructura de ciclos que G. Por tanto, si G es par, G a la menos 1 también es par. ¿Vale? Repito, y esto es porque G y G a la menos 1 tienen la misma estructura de ciclos. Vale, entonces esto significa que, bueno, lo voy a hacer por separado, que F sea par quiere decir que F es producto de un número par de transposiciones, o sea, digamos 2m transposiciones. Que G-1 sea par quiere decir que G-1 es producto de un número par de transposiciones, digamos 2n. ¿Vale? Esto para algunos m y n naturales. Entonces, F por G menos 1 es producto, pues en F teníamos 2m transposiciones, en G menos 1 2n transposiciones, 2 por m más n transposiciones. Es decir, F por G-1 es producto de un número par de transposiciones, con lo cual F por G-1 es una transposición par, y por definición, como F por G-1 es par, F por G-1, como F por G-1 es par, F por G-1 está en A omega, que es lo que queríamos ver, y así ya hemos visto que A omega es un subgrupo de S omega. Falta ver ahora la parte de que es normal.